Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santifiquemos tu nombre aquí y ahora. Que tu Santo Espíritu esté aquí entre nosotros, se derrame hoy, esta mañana, de este precioso sábado que nos regalas. Gracias te damos por estar aquí reunidos. Hoy somos pocos, Señor. Te pedimos que estés con todos aquellos que no han podido estar aquí, que no pueden llegar por razones diversas, sea enfermedad o imposibilidad física o espiritual, Señor. Está con todos ellos. Te pedimos que nos bendigas esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te lo pedimos también para perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, buenos días, bienvenidos de nuevo a este sábado. Esta semana vamos a tratar un tema titulado Hijos de la Promesa. Vamos a distinguir quiénes son esos hijos de la promesa. Y para ello vamos a leer un texto para memorizar, que dice, Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Está hablando de Dios aquí, Romanos 9:18. Si leemos solo este versículo y nos quedamos así, ya podemos pensar que el Señor es caprichoso, ¿no? Y dice, mira, este porque es guapo, pues este lo salvo, y este pues me cae mal, pues este ya está perdido, digamos, ¿no? Y todos estamos predestinados para morir o para vivir eternamente. Hagamos lo que hagamos en nuestra vida, una cosa que algunas creencias orientales creen. Entonces, ¿cómo podemos entender este texto? Vamos a seguir leyendo la lección del sábado. Dios es quien tiene, esto es a mitad de la lección, dice, Dios es quien tiene la responsabilidad final de evangelizar el mundo. Por lo tanto, ¿por qué no puede elegir como sus agentes a quienes Él quiere? Mientras que Dios no le quite a nadie la oportunidad de la salvación, esa acción por parte de Dios no es contraria a los principios del libre albedrío. Más aún, no es contraria a la gran verdad de que Cristo murió por todos los seres humanos y su deseo es que todos obtengan salvación. Al final dice, mientras recordemos que Romanos 9 no está hablando de la salvación personal de los que menciona, sino de su llamado a hacer una obra determinada, el capítulo no presenta dificultades. Vamos a ver cómo realmente en la historia ha habido personas que ya antes de nacer el Señor ya las había elegido, ¿no? Para hacer una obra concreta. Tenemos a Sansón, por ejemplo. También tenemos a Juan el Bautista, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que todos nazcamos ya con una idea preconcebida, con un destino predispuesto en nuestra vida, en lo que se refiere a la salvación. Pero sí que hay cosas, hay momentos en los cuales se necesita a una persona que tome las riendas del pueblo de alguna manera. Y esta persona, evidentemente, Dios sabe quién cumple estas facultades, ¿no? Y de la misma manera que Juan el Bautista, considerado también el segundo Elías, fue elegido de esta manera. Cabe pensar que también un tercer Elías puede ser elegido de la misma manera. Alguien elegido para poder mover al pueblo hacia una dirección concreta. O sea que Dios sabe quiénes pueden tomar según qué responsabilidades. Muchas veces todos queremos ser líderes, todos queremos ser pastor, todos queremos ser quien hable, pero es tan importante el que habla como el que escucha, es tan importante el que tiene un don como otro, porque todos los dones suman, ¿no? Son los dones de la Iglesia. Entonces eso es lo que vamos a ir estudiando en la lección de esta semana. Es un repaso a todo el capítulo de Romanos 9. Nos hace un paralelismo también con Éxodo 19, por lo que vemos aquí, dice, vamos a leer la lección del domingo, el Éxodo 19:6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Evidentemente, nosotros somos real sacerdocio, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, digamos que nuestra meta es ser como Cristo.
no puede ser como un ser humano, ser como el que está a nuestro lado. Tenemos que ser como Cristo, sea por muy bien que nos parezca ser como está el ser que está a nuestro lado, ¿no? Porque es una persona y las personas pueden fallar y pueden equivocarse. Entonces realmente el sacerdote que estaba en el templo oficiando, ¿a quién estaba representando? A Cristo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, si somos real sacerdocio y nación santa, en Cristo somos iguales a Él, porque somos coherederos con Él. O sea que cuando Él murió por nosotros, ya lo dejó todo dispuesto para que pudiéramos llegar a donde Él llegó. Y de hecho los 144.000 serán como Cristo. Así que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Nos hace leer también Romanos 9 del 1 al 12, vamos a leerlo. Si alguien tiene micrófono y quiere leerlo, porque lo iremos leyendo así todo el capítulo. Sí, del 1 al 12. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Cuidado, con esto. Fijaros lo que dice, Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está hablando con los judíos, está hablando con sus hermanos de carne. Fijaros lo que está diciendo. ¿Cómo debían estar los judíos escuchando esto? Según ellos, su padre era Claro, Abraham, ¿no? mi padre es Abraham. Le digo, ¿cómo? Entonces todos los que... Y Jacob, claro. ¿Por qué? Entonces, si yo soy israelita, pues, o sea, yo soy hijo de Israel, pero no soy israelita. Ahí debía haber un cruce mental brutal, ¿no? Para los que estaban escuchando. Seguimos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Exacto. Les dice claramente, no son los hijos de según la carne, solo. Estos pueden no entrar, estos pueden ser no israelitas, son los hijos según la promesa en Isaac, en su descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Fijaros, dice, no habían aún nacido, no habían aún nacido, pero el Señor ya estaba haciendo ahí una profecía, estaba diciendo, el mayor servirá al menor. Había una elección, el Señor sabía lo que iban a hacer de allí y tenía muy claro cuál era la línea que tenía que seguir la descendencia, ¿para qué? ¿Quién tenía que salir de esa descendencia? Jesús mismo. Jesús mismo, la simiente, porque la promesa es en la simiente. Somos los hijos de la simiente, porque la promesa es Él mismo, es Cristo mismo. Entonces, todos aquellos que por fe se acercan a Cristo son israelitas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a los judíos, ¿no? Si no aceptamos a la promesa, si no aceptamos a Cristo mismo, en Él, si no vivimos en Él, ¿cómo vamos a heredar la vida eterna? ¿Cómo vamos a ser realmente israelitas?
Entonces ahí vemos que hay un Israel espiritual, que no es un Israel físico, sino espiritual, que engloba a todos, sean los hijos de la carne, como a otros, que eran los llamados gentiles, ¿no? Mientras siempre y cuando la fe los justifique. Quería comentar que por eso la Iglesia en su principio ya tuvo esos problemas, ¿no? Porque a medida que se iban añadiendo judíos no transformados, que aún eran celosos de la ley, de los requerimientos, etcétera, pues fueron los que llevaron problemas a la Iglesia. Y a partir de ellos es como se fue degenerando a tal punto que la Iglesia se pervirtió. Y es por no entender esto que estás comentando, que son los hijos de la promesa, no los descendientes carnales, sino los que aceptan a Cristo como Mesías, cosa que ellos no aceptaban, porque para ellos era deplorable, ¿no?, que muriese en un madero, en una cruz. Claro, por eso ellos tenían esa obsesión por las obras, porque ellos solo veían lo físico, veían la carne, yo soy hijo de tal, mi padre era hijo de cual, y al final llegamos a Abraham. Y solo veían digamos, lo físico, lo factible, digamos, lo tocante, y no veían más allá de los sacrificios, ¿no? Yo soy hijo de Israel, soy hijo de Abraham, por lo tanto, yo tengo la salvación asegurada si sigo todo tal cual es, ya está. En cambio, todos los demás que no tenían acceso a la carne, o sea, a la sangre, ¿cómo se podían salvar? ¿Dónde estaban, no? O sea, había como un estatus de creerse realmente superiores a los demás, ¿no? Porque Dios estaba con ellos. Y esto, pues hoy en día ocurre a muchos creyentes, ¿no? Yo conozco a Cristo, creo en Cristo, pues ya está, ya soy salvo, ¿no? Ya es igual lo que haga, es igual, ¿no? Y no, porque aquí nos dice somos real sacerdocio, ¿no? Es decir, que eso quiere decir que tienes que llevar una vida en consecuencia, tienes que caminar en una santificación y no, bueno, como ya creo, pues ya está. Eso es lo que ellos pensaban, ¿no?, los judíos, y estaban equivocados. Y hoy pasa lo mismo. Así que no aprendemos. No, desde luego. No es cuestión de cumplir unos requisitos, una lista de requisitos. Me digo esto, voy tachando la lista y entonces ya al final ya tengo como el aprobado, porque ya he hecho unas ciertas cosas, ¿no? Va mucho más allá, es mucho más profundo que todo esto. Y es lo que Cristo también vino a hacer a la tierra, mostrarnos la profundidad de lo que era guardar la ley, ¿no? Eso fue lo que chocó a los judíos, a los fariseos en ese momento, y es lo que realmente hizo pues que fuera piedra, ¿no?, como vamos a ver en la lección, ¿no? Esa roca que fue tropezadero, ¿no? Claro. Vamos a seguir leyendo. En Romanos 9, 12 y 13, vamos a repetir, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Guau! Otra vez. Ya está, Esaú estaba perdido entonces ya, ¿no? Eso quiere decir, Esaú ya estaba perdido. Esaú ya decía lo que hiciera, por mucho perdón que pidiera, ya estaba perdido. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? El mismo Pablo ya lo plantea, porque Claro. él iba hablando y se iba escuchando, y yo creo que iba viendo la cara también de los que estaban escuchándole a él, ¿no? De ninguna manera hay injusticia. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Más adelante la lección nos dice en definitiva, no fue una elección arbitraria por parte de Dios, ni un decreto divino por el que Esaú fue excluido de la salvación. Los dones de su gracia a través de Cristo son gratuitos para todos. Todos fuimos escogidos para ser salvos, no para perdernos. Esa es la verdadera predestinación, que luego veremos en el texto del final del viernes, como Elena White la describe, la predestinación, lo que es realmente, y es realmente bonito, ¿no? Todos somos elegidos para salvación, dice. Son nuestras propias decisiones, no las de Dios, las que nos alejan de la promesa de vida eterna en Cristo. Fue Esaú, ¿no?, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Menospreció eso directamente. O sea, ¿fue Dios el que le puso en el corazón menosprecia esas lentejas? Me voy a morir para que la quiero. O sea que, evidentemente, el Señor sabe lo que va a pasar,
y sabe la mentalidad de esa persona y sabe todas sus cualidades. Por lo tanto, sabe si esa persona va a ser o no va a ser adecuada para llevar la línea de descendencia, en ese caso, que era la misión, ¿no? Llevar a un pueblo y a unos hijos bien dirigidos para que surgiera al final la simiente. Entonces, cuando nosotros nos pasan cosas en la vida, ¿no? Nos pasan muchas cosas que no acabamos de comprender, ¿no? Que nos superan totalmente. Y piensas, ¿y esto por qué? Y ahora no tiene ninguna lógica, ¿no? Pero el Señor sabe por qué pasan. El Señor sabe por qué a ti te toca pasar eso, ¿no? Y siempre es por algo, por alguna cuestión, ¿no? Sea porque tú te hayas equivocado, porque también tú tomas decisiones y te equivocas, pero eso también es una lección. De los errores se aprende. De los errores se aprende. Y lo más impresionante es que el Señor sabía ya todo eso, ¿no? El Señor lo sabe todo. Por eso sabía y por eso habla así de Esaú, y habla así de Jacob. Todos sus nombres también eran profecías, ¿no? Jacob, que el usurpador, ¿no? Porque ya le cogía del talón cuando nació, ¿no? Entonces ya ahí el Señor muestra toda su omnisapiencia, que nada se le escapa. La lección del martes nos recuerda Isaías 55, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí, ¿qué nos está diciendo directamente ya Jehová? Que juzgamos mal. Coge el micrófono. Es lógico, no entendemos los planes de Dios, ni cómo Dios actúa. Incluso a veces nos pasa cuando oramos por algo, ¿no? Desearíamos la respuesta de una cierta manera en cierto momento, ¿no? Y la respuesta no viene. Y tal vez viene de una manera impensable y cuando nadie se lo espera, ¿no? No sabemos cómo el Señor actúa. Pero nosotros, claro, eso demuestra que a veces pues queremos juzgar cosas sin tener el conocimiento adecuado, porque no somos Dios, es lógico, ¿no? Por lo tanto, Estamos limitados. Claro, hay un misterio, ¿no? Un misterio en el cual nosotros no vemos todo. Entonces, cuando el Señor habla así, lo más fácil es decir, ¡oh, qué caprichoso! ¿Por qué? Porque nosotros lo haríamos así. Nosotros solo vemos rasgos humanos en Dios, no vemos rasgos divinos, porque nosotros no somos Dios, nos cuesta ver lo divino, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo? Que hay cosas que Él ve y nosotros no vemos. Hay cosas que Él sabe y nosotros no sabemos. Por lo tanto, ¿qué vamos a juzgar respecto de si Él decide que tú seas Jacob, o seas Esaú, o seas lo que seas? ¿Qué sabes tú de por qué es eso? Lo único que se nos dice en la Escritura es que Él quiere lo mejor para nosotros. Y que nos ama tanto que, bueno, a veces permite cosas. Pero sabiendo eso, pues tenemos que aceptar lo que venga. Sea bueno o no lo sea tanto. Porque es la voluntad del Señor. Él sabrá el por qué. Él sabrá. Yo ahora no lo sé, porque estoy limitado. Por eso dice, ahora vemos como por espejo, ¿no? Sí. Claro, ahora estoy limitado. Pero si pasa lo que pasa, pues bueno, el Señor sabe el por qué. Será para mi bien, porque me ama, pues será para mi bien. Fijémonos en el mismo caso de Esaú y Jacob. ¿Esto que pasó entre Esaú y Jacob no sirvió también a Jacob para acercarse más a Dios? ¿No tuvo esa lucha? ¿No tuvo esa lucha constante con el mismo Jesús? 20 años con eso, arrastrando eso. Arrastrando eso. Y al final, cuando volvió, con miedo por si Esaú venía a machacarlo, ¿y qué? Esaú no se lo cargó. O sea que ahí hay algo que vemos que no acabamos de comprender, pero que al final pasan los años y ves que eso hizo que Jacob también tuviera ese concepto de perdón, de autoperdón, ¿no? Que muchas veces también nosotros no necesitamos, ¿no? Es que Jacob sabía que había hecho mal a su hermano, él lo sabía en varias ocasiones, ya con las lentejas o con el guisado, cuando le toma la primogenitura, luego en más ocasiones, y que él lo sabía. Y llevaba este remordimiento toda su vida, estuvo como 20 años así. Por eso cuando luchó con el ángel, que dice la Escritura,
se denomina eso la angustia de Jacob, porque él estaba todos esos años con remordimiento. Y el Señor me habrá perdonado. Por eso dice, no te dejaré si no me bendices. Porque él se daba cuenta que había obrado mal y se arrepentía de eso. Bueno, ese es un ejemplo para nosotros, ¿no? Sí, no, ni tanto. Luego nos hace seguir leyendo Romanos 9 del 17 al 24. Si alguien quiere leerlo. Romanos 9 del 17 al 24. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, pues soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros para decirles, para decirle a Dios, no, es que este no puede salvarse, este sí puede salvarse? ¿Qué sabemos nosotros de su corazón? Incluso de nuestro propio corazón. Muchas veces no tenemos la visión correcta de nuestro interior. Y nos juzgamos injustamente también. Tenemos que ponerlo todo en sus manos, absolutamente. Fijaros cómo hace referencia a Faraón. Si recordáis, porque claro, el texto de endurecer tu corazón, supongo que todo el mundo lo recuerda, ¿no? Y Jehová endureció el corazón de Faraón, ¿no? Y eso también queda como muy en discusión, ¿no? Dice, entonces, ¿qué? ¿Dios endureció el corazón de Faraón? Para eso voy a leer una cita de Elena White, porque nos va a ayudar a comprender, cuando habla la palabra de Dios de esto, ¿a qué se refiere? Fijaros, dice, Dios había declarado tocante al Faraón, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Esto dice la palabra de Dios. No se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Lo deja claro Elena White. Dios no hizo un poder especial para que el rey se endureciera. Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. O sea, poco a poco, él fue sembrando para muerte. Después de cada milagro, él fue negando constantemente. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más, hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto.
Por lo tanto, ¿qué endureció el corazón de Faraón? El mismo, el diablo. El diablo, su propia elección del mal. Entonces, cuando dice el Señor, Dios endureció su corazón, está claro que aquí Él deja a Faraón en su propia perdición. En el momento que el Señor se separa de alguien, es porque ya esta persona ha hecho todo para negarle. Ha tenido todas las oportunidades, y no me digáis que Faraón no tuvo oportunidades, y vio claramente la fuerza de Dios y el poder de Dios, y siguió obstinado. Y llegó un punto en el cual el Espíritu Santo se retira. Por lo tanto, no es exactamente lo que la lección nos explica aquí. Cuando leéis la lección dice, el endurecimiento dice que no era contra su salvación, sino contra la petición de dejar ir a Israel. Y lo deja así, como justificando que el Señor endureciera el corazón de alguien. Y no es exactamente eso. Si vemos la explicación en la White, nos deja muy claro que es la obstinación del hombre lo que hace que el Señor endurezca el corazón, en el sentido de que te deja, te abandona el Espíritu por tu obstinación. Sigue diciendo, Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. El poder divino no se interpone cuando tú no haces más que obstinarte. Dice, ¿ya para qué? Y entonces cuando los ángeles y el Espíritu Santo se dirigen al resto. La persona encuentra que le es más fácil repetirla, la acción de negación. Cada vez que te niegas es más fácil hacer la siguiente. Cuando tú cometes un pecado es más fácil hacer el siguiente. Es una cadena. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. Llega un punto en el cual no hay retorno. Por muy grande que sea lo que se muestre delante de esta persona no puede volver. Eso es cuando dice la palabra de Dios y Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque llega un punto que el Señor pone una barrera, ya se acabó. O sea que viendo esto, comprendemos muchas más cosas de este lenguaje. Vasos para honra y vasos para perdición. ¿El Señor hace un vaso ya defectuoso para que se pierda? ¿Estamos diciendo eso? Eso lo decide cada uno. Exacto. Hay que comprender bien la palabra. Cuando leemos esto hay que comprender a Dios, porque Él es amor. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer algo directamente para que se pierda? Otra cosa es que Él sepa si esa persona se va a perder o no se va a perder. Eso no es predestinación, eso es omnisapiencia. Lo sabe todo de esta persona. Eso no niega el libre albedrío, porque alguien puede decidir salvarse o no, puede decidir seguir a Dios o no, pero Dios sabe si lo vas a hacer o no. Es muy diferente. Fijaros lo impresionante. Ser Dios, claro, es una cosa incomprensible para nosotros. Muy bien, pues habiendo aclarado esto, creo que era importante porque nos ayuda a comprender todo lo que estamos leyendo hoy. Romanos 9:25, lección del miércoles, dice, como también en Oseas dice, y hace ya mención del Antiguo Testamento, Recordemos a aquellas personas que dicen, no, yo solo leo el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento no funciona y solo leen el Nuevo Testamento, tipo algunos católicos, muchos, de hecho la mayoría, y algunos evangélicos, pues no se dan cuenta que en el Nuevo Testamento están leyendo también el Antiguo. Y aquí nos hace directamente mención explícita a Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Por lo tanto, está claro que hay algunos que no fueron elegidos en principio, pero cuando los que fueron elegidos no hicieron bien su trabajo, entonces se amplió el rango, ¿verdad?
Y ahí ya se extendió la salvación a todo el mundo, sean judíos como gentiles. Eso no quiere decir que los judíos, como hemos visto ya en algunas lecciones, no vuelvan a tomar una posición preponderante e importante en el tiempo final, ¿eh? Porque van a tener mucho conocimiento que dar, aquellos judíos que acepten al Mesías tal cual es. Ellos, con el conocimiento que tienen, solo les falta es aceptar a Cristo. Una vez lo hagan, muchos de ellos se convertirán. No todos, pero muchos de ellos se convertirán. Únicamente necesitan conocer a Cristo. Del 25 al 29, si leemos todo lo que dice Oseas, seguimos leyendo, habla también de Isaías. También Isaías clama tocante a Israel, aunque sea el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿qué dice luego? Tan solo el remanente será salvo. Entonces ya rápidamente los judíos creo que debieron hacer así, como diciendo, mira, el remanente, pues claro, los otros, los hijos de la carne, ¿no? Pero no estaba diciendo eso. Tan solo el remanente será salvo. ¿Qué es un remanente? ¿Qué es un remanente? Un pequeño grupo, ¿verdad? Pero un remanente queda después de algo, ¿eh? Si es como un pozo, es un resto, ¿verdad? Un remanente. Un remanente es algo que ha resistido algo. Si el concepto es ese, ¿eh? Que después de cierto movimiento, de cierta persecución, tribulación, ciertas pruebas, queda como un residuo aún que resiste a todo lo que ha sufrido la mayoría. Y solo el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque serán hijos de qué? ¿Hijos de Israel? ¿De qué Israel? Celestial. Hijos de la promesa, como dice Josep, ¿eh? Hijos de la promesa. Van a ser fieles hasta el final. Sea para vida física, llegar a ver a Cristo hasta el final, como los 144.000, o sea, por muerte, también hasta la muerte en la tierra. Pero eso no implica que no sea vida eterna. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿qué descendencia? Hemos hablado ahora, ¿no? Ese remanente, ¿verdad? Si no nos hubiera dejado Dios descendencia, pues nadie se podría salvar, ¿eh? Pues una descendencia en la fe. Habríamos venido a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra, por lo tanto destrucción total. Sin esos pocos que durante todas las épocas han ido guardando la palabra de Dios tal cual es, no habría hoy día verdad, ¿eh? Por lo tanto, se va cumpliendo todo de manera cíclica en la historia, ¿no? Como decía Salomón, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol, ¿eh? Todo lo que estamos viviendo ahora lo vivieron los pioneros. Y lo que estamos viendo los pioneros, que vieron los pioneros, lo vivieron también los primeros discípulos, ¿eh? Se enfrentaron a una prueba, se enfrentaron a la verdad y tuvieron que aceptarla. Y desechar todo lo que habían aprendido que no servía para nada, ¿no? Siempre hay un punto de inflexión en el cual quedan unos pocos, a partir de esos pocos se genera un crecimiento que luego vuelve a corromperse y tiene que haber otro momento en el cual la verdad llega y hace limpieza otra vez. Y vuelve a quedar otro remanente. Y así sucesivamente hasta el final, hasta la última limpieza, ¿eh? Vale. Me comentan que comente la noticia de Trump sobre Israel de esta semana. Habéis visto que Trump ha propuesto que Jerusalén sea la capital. Sí, hablará también el sermón Josep, entonces no voy a extenderme mucho. La capital de Israel, y que sea realmente donde la embajada esté, de Estados Unidos. Eso ha promovido pues la reacción de Palestina a nivel de la tercera intifada. Por lo tanto, ya podéis pensar lo que se va a promover ahí, ¿no? Claro, eso ya es los previos al tercer templo, ¿eh? Por lo tanto, la supremacía judía, tal cual estamos hablando ahora, que se quiere volver a retomar.
Y de hecho lo hacen ellos como la única solución posible, ¿no? De la unión de todos los pueblos en esa casa de Dios, ¿no? Que ellos llaman, ese tercer templo. Entonces, va muy acorde a lo que estamos hablando ahora, ¿no? A ese engaño, ¿verdad? Que si no estamos todos adorando en el mismo sitio, no vamos a ser salvos, ¿no? Y bueno, ahí ya sabemos quién va a estar al mando en ese tercer templo, ¿verdad? Conocemos la profecía, sabemos que el Vaticano va a estar ahí, que el anticristo va a estar ahí. De eso hablaremos luego, de eso hablará Josep. Muy bien, pues tan solo el remanente será salvo, eso nos tiene que quedar en la mente. Por lo tanto, los hijos de la promesa son esa descendencia y por lo tanto son ese remanente. Nos hace una pregunta la lección, dice, ¿con qué frecuencia te fallan las personas? ¿De cuán a menudo te has fallado a ti mismo y a los demás? ¿Qué lecciones puedes aprender de estos fracasos con respecto a dónde debe estar tu mayor confianza? Fijémonos, ¿no? Muchas veces, como hacían los fariseos, confiamos en la carne, la descendencia de la carne, ¿no? O en este caso podemos confiar, no, es que yo soy cristiano y soy adventista, y la verdad está conmigo, ¿no? Y ya te confías, ¿no? Y ya está, ya como que, bueno, como la verdad está conmigo, pues me voy relajando, ¿no? Y puedo hacer un poco lo que me venga en gana. Y nos olvidamos que nuestra mayor confianza debe estar en lo que Dios puede hacer por nosotros y no en lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Tiene que haber una confianza propia, evidentemente, pero siempre tiene que estar subyugada a lo que Dios puede hacer por nosotros. Y esa humildad la podemos perder con el paso de los años. Y es lo que, en cierta manera, podemos observar en la iglesia militante. Podemos ver incluso algunos ministros que se comportan de esta manera. Y pueden coger la verdad presente y no mostrarla, o mostrarla a medias por miedo. Pues de hecho, como hacían los fariseos, no enfrentarse a la verdad por perder el estatus. Entonces, ese pueblo no puede ser el pueblo de Dios. No puede ser ese remanente. Entonces ahí, si la verdad es Cristo, porque sabemos, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad nos explica, entonces es cuando se convierte en una roca. Pero no en la roca en la cual nos afianzamos para poder pasar por todos los problemas de esta vida y poder llegar a la vida eterna, sino porque es nuestra roca de tropiezo, nuestra roca de tropezadero, como vamos a ver en la lección siguiente. Dice así, ¿qué pues diremos en el jueves? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí nos pregunta, dice, ¿cuál es el mensaje aquí? Y más aún, ¿cómo podemos tomar este mensaje que fue escrito en determinado momento y lugar y aplicar sus principios a nosotros hoy? ¿De qué modo podemos evitar cometer los mismos errores que los israelitas en nuestro contexto? Fijaros que podemos decir, no, hombre, pero si yo no niego a Cristo, Cristo ha muerto por mí, yo acepto su sacrificio por mí. Y eso es verdad, Cristo murió por todos nosotros. Pero cuando la verdad presente es revelada y nosotros negamos esa verdad, ¿estamos aceptando la muerte de Cristo por nosotros? ¿Cristo, que es nuestra roca, no se convierte en nuestra roca de tropiezo? Porque el Cristo es la verdad también. O sea que estamos haciendo lo mismo que hacían los fariseos en su momento. Estamos haciendo lo mismo que hacían los judíos en su momento. Es como si negáramos la muerte de Cristo, negar la verdad, ¿no? Y además hay otra cuestión, que es que cuando adquirimos conocimiento donde no deberíamos adquirirlo, equivocamos, digamos, el camino. Entonces hablabas de los ministros. Bueno, la mayoría de los ministros
pues para llegar a cumbres en el mundo eclesiástico, pues tienen que ir a estudiar a ciertas escuelas, a ciertas instituciones. Y la mayoría de ellas son católicas, jesuitas, etc. Y ahí sacan su teología, que luego comparten con los feligreses en la iglesia. Entonces, ¿qué conocimiento es ese? ¿Es el verdadero, el bíblico, o tal vez es otro conocimiento que ha impuesto el diablo? Claro, a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿no? En la Biblia tenemos, Cristo lo dice, en ella tenéis la vida eterna. Pero podemos intentar adquirirlo por otros caminos, ¿no? Otras lecturas, otros conceptos, que vienen tal vez del extranjero, ¿no? De Oriente, o de a saber de dónde, ¿no? Y es ahí donde equivocamos. Y por eso muchas verdades luego no se aceptan, porque el corazón no está predispuesto a ello. Y fijaros el tono que toma Pablo aquí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó? Fijaros, está hablando como diciendo, parece que hasta que es más fácil para los gentiles entender la justicia de Dios y entender el sacrificio de Cristo y por fe, que no para los mismos que están ya con la ley, que están comprendiendo el Antiguo Testamento toda su vida, y para estas personas es más complicado comprender la fe, ¿no? O sea, fijaros que lo podemos trasladar a lo que estás explicando tú, ¿no? Cómo a veces nosotros tenemos la experiencia. Tú explicas la verdad presente a los de fuera y la reacción es más poderosa que la de aquellos que tienen unos preconceptos, que ya están dentro. Entonces, fijaros como Pablo tenía los mismos problemas que nosotros. Y él veía la diferencia entre los gentiles y los judíos. Fijaros cómo no cambian las cosas. La verdad presente es verdad presente. El mensaje cambia, quizás, pero la verdad presente es verdad presente. Y la reacción es la misma siempre. Y por eso llega un momento... Coge el micrófono mejor. Pero Rafa también tenía... en su vida llegó un momento en el cual dijo, pues ahora me voy a los gentiles, ¿no? Porque él discutía con los judíos y no querían entender, pues dice, pues ahora me voy a los gentiles. Y realmente por eso fue llamado, ¿no? Para hacer esa labor, que vemos cómo los gentiles se convierten, en cambio los judíos no. Los persiguen. Más bien los persiguen. También los persiguen. De hecho, también a lo largo de la historia podemos ver que el horizonte siempre es el mismo, que es Cristo, pero que el enemigo ha ido mutando con el engaño, ¿no? Al principio era quizá un poco más sutil y luego, según las culturas que ha ido, digamos, controlando desde el paganismo, al principio quizá tenían una pincelada más cultural, pero conforme nos vamos acercando al tiempo del fin, el enemigo actúa a la desesperada y utiliza movimientos de moda, digámoslos así, ¿no? Con un atractivo muy grosero, que es que quien no lo ve es porque no quiere, de hecho, porque es utiliza un descaro brutal, ¿no? El otro día vimos el reportaje este del Monster, Sí. que utiliza los números hebreos para decir que eso es invento del demonio, 666, la gente no lo ve. No, claro, O sea, es no que lo Dios sabe. está permitiendo, en parte, de que ya sea el engaño tan brusco que el que no lo quiere ver, que es porque no quiere. Pero la gente, o sea, yo creo que quien no ve ese tipo de mensaje es porque ya... Bueno, alguien tiene o que... eres muy corto, que no creo que sea el caso ya, o realmente es que no lo aceptas. Porque Bueno, también vi un documental de que hay sectas que son satanistas, que hablan de que Dios era malo, que no sé qué, y solo hablan de lo malo, ¿sabes? Ya. Bueno, lo que interesa Pero es... por eso que el enemigo, si te das cuenta, ahora cuando ya ves esa brutalidad, ¿no? en el comportamiento, y que aún ya sí hay gente que se deja encandilar por ese engaño, por esa mentira, es porque estamos llegando al final. momento, al final. Sí. Porque
Porque ya es cuando ve que no tiene nada que hacer y está pataleando, ¿no? De alguna forma. A ver, es que el concepto de roca de tropiezo, porque cuando leemos, mira, leemos 9:33, dice como está escrito, he aquí que pongas en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Eh? Aquí está hablando evidentemente de que la roca es Cristo, pero que puede ser dos cosas, o roca de caída, o como en otros textos vemos, roca de salvación. ¿Eh? Pero esa roca es el mensaje, y lo que estás diciendo tú es eso. Sabemos que la verdad es Cristo, y es una piedra que tú pones en el camino de una persona que va dando su vida. Es como el hacha al pie del árbol, como dice Juan, ¿no? El segundo Elías. ¿Qué hace él? Él no quiere cortar a nadie, no quiere que nadie se pierda, pero ¿cuál es tu obligación? Poner el hacha al pie del árbol. ¿Tú lo haces? No, es el mensaje. La gente, ¿qué hace? Mata al mensajero, pero es el mensaje. El mensaje es el que hace, mira, esto es la verdad presente. Claro, tú dices, no, paso, flash, ¿qué hace el hacha? Pues claro, te corta el árbol y se va para quemar, ¿no? Hay momentos en la historia, cada historia tuvo su verdad presente y esa verdad es eso que dices tú, una piedra, es un hacha, una piedra de tropiezo en la que te puedes caer o puedes afianzarte, o el hacha, ¿no? Es ese concepto. Entonces, cada vez que nosotros explicamos la palabra de Dios, inevitablemente estamos poniendo a la persona en una disyuntiva. Estamos poniendo a la persona en un momento de decisión importantísimo en su vida. Y eso es un trabajo difícil muchas veces. Disfrutamos hablando de Dios, ¿verdad? Pero en esa persona va a ser un momento decisivo. Aunque en esos momentos quizá no sea como muy coloquial. Mira, tengo unas conferencias y quiero que veas esto y tal. Pero detrás de todo eso está Cristo. Está la roca, está el hacha, ¿no? Entonces es un trabajo que tiene como esa doble vertiente especial, ¿no? Una obra extraña, ¿no? ¿De acuerdo? Porque sabemos que eso puede ser que lleve a esta persona a realmente definirse o para bien o para mal. Pero eso es nuestro trabajo. Porque si no, esa persona, lo que tú no hagas en favor de esa persona, será contado su sangre sobre ti, ¿no? Dice. Claro. Entonces estamos ahí en una situación que tenemos que comprender nuestra misión. Y fijémonos una cosa, lo que él hablaba sobre esto, el anuncio del Monster y etcétera, ¿no? Todos esos simbolismos. Bueno, el engaño es colectivo, es toda la humanidad que está engañada. Incluso lo estábamos nosotros antes de conocer el significado de muchos símbolos, ¿no? Pero claro, ¿cuánta gente no usa esos símbolos inconscientemente? Bueno, porque es bonito, porque lo hace todo el mundo y tal, y no se dan cuenta que están abriendo una puerta, ¿no?, para que el diablo actúe en ellos, ¿no? Que si la estrella, que si la barra esta del Monster, que si tantas otras cosas, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene en su casa objetos de estos, ¿no? Y luego, pues bueno, tienen problemas, X, ¿no? Así un poco extra... Sí, sobrenaturales. Sobrenaturales. A ver, solo con esa bebida, ya Maravillosos. solo por tomarla, ya se te abren puertas, porque estás tomando cafeína, estás tomando de todo con esa bebida, ¿no? El problema es que tú hables con creyentes acerca de eso y te digan que eso no tiene nada que ver, ¿no? Que eso pues, que son tonterías tuyas, ¿no? El diablo es astuto. Solo tenemos que ver, no sé, conciertos de música o películas, etcétera. ¿Cuántos simbolismos de estos no se utilizan? ¿Cuántos? Que si el pirulí, ¿no?, el obelisco y tantas cosas. Y la gente no le da importancia. Al contrario. No, yo también lo quiero, ¿no? Es guay. Sí, es guay. Eh. Es un engaño colectivo que el diablo ha trabajado a través del tiempo. Pues vamos a ver, Lo porque... más negativo es que afecte al pueblo de Dios y no se den cuenta. Sí, y es que, a ver, aquí está hablando, de hecho, Pablo está dirigiéndose al supuesto pueblo de Dios, Claro. en todo esto que estamos leyendo. Se está dirigiendo a la gente que tiene más conocimiento que un gentil. Tenían todo el conocimiento del Antiguo Testamento ahí. Y ellos no utilizan la estrella de David, en teoría, ¿no? Sí, 6 puntas, sí. Bueno, pues vamos a leer la lección del viernes, los textos que hay de Elena White, porque son realmente importantes.
Lo que quiere hacer Satanás con todo esto es, el Señor nos predestina a la salvación, porque en su muerte todos estamos predestinados a salvación. Claro, murió por todos. Es como que hay un camino directo entre la tierra y el cielo y pasa el tren, tú te coges, y si te coges te lleva directo. Si no te coges, no. Es una lanzadera, ¿no?, que te lleva directo. Si no te coges, no te lleva, pero si te coges, te lleva seguro, ¿no? Entonces puedes cogerte y soltarte en algún momento o no, pero si te coges, te lleva seguro. O sea, es una predestinación directa, no hay vuelta atrás. Bueno, pues Satanás quiere la otra predestinación, que nosotros tengamos en nuestra cabeza que estamos predestinados a morir. Que hagamos lo que hagamos, somos un desastre de tal magnitud, que no tenemos solución y estamos destinados a morir y que nos merecemos la muerte. Sí que nos la merecemos, pero sabemos que tenemos una lanzadera que si nos la cogemos nos lleva al cielo directo. Entonces vamos a ver la predestinación real. ¿Qué es la predestinación? Vamos a leerlo en los textos de Elena White que están en la lección del viernes. Dice, existe una predestinación de individuos y de un pueblo. Disculpadme un segundo, por favor. Estoy un poquito resfriado. Bueno, pues vamos a ir leyendo. ¿Estás parado? Sí, ahora lo he encendido. ¿Se oye ahora, no? Existe una predestinación de individuos y de un pueblo. La única predestinación hallada en la palabra de Dios donde el hombre es predestinado a ser... La única predestinación hallada en la palabra de Dios donde el hombre es predestinado a ser salvo. Existe una predestinación de individuos y de un pueblo. Existe una, la predestinación de ser salvos. Sí, sí. O sea que nosotros tenemos la salvación dada por Cristo en su muerte. La queremos conservar, la queremos guardar, la queremos cuidar como si fuera como lo que es un regalo por la gracia de Dios, pues gracia es regalo. O queremos coger ese regalo y guardarlo debajo de un sitio que no se vea, sucio. ¿Y qué hacemos con un regalo cuando nos hacen un regalo? Muchas veces me lo pienso eso, ¿no? Vemos un regalo, que nos hacen un regalo, y nosotros, ¡guau!, no merecemos ese regalo, la mayoría de las veces, ¿no? Llega un regalo y, ¡guau!, un regalo, qué guay, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Lo abres con cuidado? Bueno, o no, depende, ¿no? Pero lo que está dentro ya como que lo tratas como con mucho cariño, ¿verdad? Coges ese regalo y dices, ¡guau!, qué bonito, ¿no? Y yo qué sé, sea lo que sea, lo vas a cuidar muchísimo porque es un regalo, que te ha hecho además una persona que te quiere mucho, ¿no? Entonces lo guardas muy bien y tal. En cambio luego leemos la gracia de Dios, lo que ha hecho por nosotros, y como que nos cuesta ver realmente que es un regalo, ¿no? Y nos regala la vida eterna, que es mucho mejor que una camisa, una corbata o un juguetito, ¿no? Pero como no lo vemos, o al menos no somos capaces de verlo, como que está ahí escondido, que no lo ponemos ahí a la luz, ¿no? Y que se vea bien el bonito regalo que nos han hecho, ¿no? Somos humanos y tendemos a esto. Pero es bueno recordar esto, que estamos predestinados para salvación, y es un regalo precioso, que tiene un libro de instrucciones. Eso me recuerdo que lo expliqué a mis hijos, ¿no? Es un regalo que tiene un libro de instrucciones para cuidarlo bien, ¿no? Muchas cosas llevan un libro de instrucciones para cuidarse bien, ¿no? No se acerque a la calor, no sé qué, ¿no? Toda una serie de cosas. Las pilas quítense cuando no se use, para que la duración sea muy larga, ¿no? Y eso funcione bien. Entonces, tenemos un libro de instrucciones que son los 10 mandamientos, ¿no? Que nos ayudan a poder disfrutar de ese regalo, ¿no? Si no, no podemos disfrutar. Por lo tanto, predestinados para la salvación. Y muchos han mirado hacia el final, pensando que estaban seguramente predestinados para tener la dicha celestial. Pero esa no es la predestinación que revela la Biblia. Una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Que muchos dicen. Bueno, ya, si la predestinación es la salvación de todos salvos en Cristo, pues ya está. Ya está. El libro de instrucciones ya ni hace falta. Tengo el regalo. Pero ese regalo se va degradando si no seguimos las instrucciones, ¿no?
El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Primera predestinación. ¿Eh? Esa es la primera predestinación, ocuparse en la salvación. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Otra predestinación. Fijaros que no es una predestinación de estar en el sofá sentado, ¿eh? Estoy sentado en el sofá y ya viene todo. Ya como estoy predestinado, viene todo. No, es una predestinación. De momento hay dos cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparos en la lucha por la fe, de la fe, ¿eh? La batalla de la fe. Ya son dos cosas y son duras, ¿eh? Y hay lucha, hay movimiento, hay acción, ¿eh? Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance con el fin de guerrear contra toda concupiscencia impía mientras Satanás juega el juego de la vida por su alma. Estamos predestinados a resistir a Satanás. Tenemos que resistir a Satanás. Cada impureza. Esa es nuestra predestinación, ¿eh? Está predestinado a velar en oración, a investigar las Escrituras y a evitar caer en la tentación. Hay una predestinación como muy activa, ¿verdad? Por nuestra parte. No es pasiva, es muy activa. Velar por esto, mirar por lo otro, no caer aquí, no caer allí. Identificar los trucos de Satanás, ¿no? Por lo tanto, hay una acción que tenemos que hacer, ¿no? Fijaros las conferencias. ¿Qué están haciendo? Revelando todas las artimañas de Satanás. Por lo tanto, ¿la predestinación qué es, entonces? Entraría en parte de la predestinación, ¿no? Si tenemos que conocer la tentación, saber cómo Satanás nos quiere engañar, forma parte de la predestinación. Estamos predestinados a ver las conferencias. Para seguir luchando, estamos predestinados a ver las conferencias, a estar informados. Está predestinado a tener fe constantemente. Esa es nuestra predestinación. Fe constantemente. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, y a que pueda ser no solo oidor, sino también hacedor de la palabra. Estamos predestinados a escuchar y a obedecer. No solo oidor, sino también hacedor de la palabra. Esto es predestinación bíblica. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? La parte humana. Sí. La parte humana. Exacto. Dios te lo regala, pero tú tienes una parte que hacer. Exacto. Ahí es que... bueno. Fijaros lo interesante, ¿eh? ¿Qué concepto de predestinación se vende al mundo y qué concepto de predestinación es el bíblico? Ahí tenemos el libro de instrucciones. Ninguna mente finita, esto es otra cita ya de la educación, ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras del ser infinito. Por lo tanto, no nos comamos el tarro, las cosas son así, pasan y el Señor sabe por qué. A nivel de salud y de otras cosas, sí, el Elena White nos da unas instrucciones, de la causa al efecto. Si te pasa esto es por esto, porque busca el tal, ¿no? Y tienes que conocer tu cuerpo y tal, ¿no? Y evidentemente también si tú te pasas la vida haciendo el loco, pues al final vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Si no haces lo que Dios quiere, también vas a sufrir consecuencias. Pero hay cosas que tú, aunque quieres hacer todo lo correcto, te sobrevienen y no sabes exactamente por qué. Bueno, pues Dios sabe. Ahí es donde entra la fe y la confianza, ¿no? Dejar las cosas en los pies de Cristo, en los pies de la cruz, para poder seguir caminando, si no, no puedes caminar. Hay mucho peso y no puedes caminar. No podemos descubrir a Dios por medio de la investigación. Para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el ser santo debe permanecer rodeado de misterio. O sea, por mucho que investiguemos y conozcamos sobre Dios y sobre las cosas de Dios, no vamos a llegar solo por inteligencia a conocer a Dios. Solo por investigación, por pruebas físicas no vamos a conocer a Dios solo. Tanto el ser, como dicen, más lumbreras,
como el que no lo es tanto, va a haber un misterio alrededor de esa relación con Dios, de lo que Dios hace y de su, su predisposición, su providencia. No vamos a conocer, no vamos a comprender exactamente. Pero aunque nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son cimiento de su trono. Salmos 97:2. Ya nos lo dice la misma palabra, o sea que no nos debe sorprender. Bueno, seguimos, que ha habido un pequeño problema técnico. ¿Dónde estábamos? Eso. Venga, seguimos. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros para descubrir una misericordia ilimitada unida a un poder infinito. Eso es lo que debemos comprender. Hasta ahí debe llegar nuestra comprensión. Y eso es suficiente para todos. Debe ser suficiente para todos. Misericordia ilimitada unida a un poder infinito. ¿Quién puede parar a alguien que tenga este concepto del Señor? Misericordia ilimitada y poder infinito. Hay perdón. Podemos comprender de sus propósitos lo que seamos capaces de asimilar. Eso será suficiente para nosotros. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos comprender de Él y nos lo va a mostrar. O sea, no queramos comprender todo, porque todo va a ser imposible, pero sí que nos va a enseñar lo que nosotros necesitamos comprender de Él. Porque muchas veces tenemos tribulación, tenemos problemas, tenemos dudas, y nos hace falta comprender algo que no acabamos de ver, y entonces el Señor nos suelta ese párrafo, ese texto, o esa prédica que necesitamos escuchar para poder seguir. O sea, que nos va dando, como dosificando en función de lo que necesitamos, para que no nos empachemos, ni nos inundemos, poco a poco, gotita a gotita. Por eso da la verdad gradualmente. Da la verdad gradualmente, exacto. No toda. No de golpe. Porque dice, ya lo dice, todo es vuestro, todo. Pero dice que nos lo da como dosificador, como con cuentagotas para que lo podamos ir asimilando. Como la lluvia, creo que habla en símil como eso, como la lluvia que va regando poco a poco el suelo. Y no es una lluvia torrencial que lixivia todo el suelo, se lleva todos los minerales, se lo lleva todo, sino que es una lluvia que va cuajando y va haciendo que aquello vaya fluyendo, ¿no? Hace ese símil. Podemos comprender sus propósitos, lo que seamos capaces de asimilar. Más allá de esto, debemos confiar en la mano omnipotente, en el corazón lleno de amor. Más allá de esto, ¿qué sabemos? ¿No? Por lo tanto, vamos a vivir en paz. En la pregunta ya del final del viernes hay una última pregunta que dice: ¿crees que la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su propósito en el mundo actual se equipara con el papel del antiguo Israel en su época? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? ¿En qué sentido estamos mejor o estamos peor? Justifica tu respuesta. Coge micro. Está claro que estamos viviendo una situación similar, es la misma. Tenemos a una iglesia arraigada en unos conocimientos, arraigada en unos conceptos y que se está negando a escuchar la verdad. Sí, una iglesia que incluso está en apostasía y no se da cuenta. Todo está profetizado. Exacto. Incluso el lenguaje lo profetizó, ¿no? Estamos viendo todo eso hoy en día. Y bueno, como incluso vemos por sus notas, etcétera, que el que quiera andar rectamente en el Señor, incluso tendrá que salir de esa institución. Tendrá que salir, que es grande decirlo, ¿no? Es tremendo decirlo, pero tendrá que salir. Si no, no podrá desarrollarse en su vida espiritual. Es donde ha llegado. Israel antiguo, Israel moderno. ¿Hay un remanente? Sí. Y ¿está en ella también? Sí. Pero no toda ella es el remanente.
Hay mucho pueblo en Babilonia, dicen. Ahí está. Muy bien, pues hasta aquí. Pues el oración. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, porque has permitido que aunque hoy seamos poquitos aquí, podamos estar reunidos para alabar tu nombre. Gracias por esta lección, en la cual vemos, Señor, cómo a veces no podemos, o tal vez no entendemos tu palabra, cosas, tal como dijo Pedro de Pablo, a veces difíciles de entender, pero que con el tiempo tu Señor vas dando esa luz para que vayamos comprendiendo. Te queremos rogar que tengamos mente abierta para aceptar esas verdades que tú vas dando a lo largo del tiempo y también para los días de hoy. Sabemos que las dificultades van a venir de aquí a muy poquito. Las noticias de cada día lo van diciendo, lo van gritando. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes para que nos preparemos con ese conocimiento, con esa santificación, con ese parecernos más a Cristo, para poder vencer la tentación, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y para poder dar un mejor testimonio a aquellos que no lo saben. Señor, que tu paz, tu bendición quede con nosotros, con tu pueblo, que muchos de los que están en tu pueblo, Señor, reaccionen y se den cuenta de estas cosas. Y Señor, sabemos que hay muchos otros, que Pablo llamaba a los gentiles, que también necesitan estas verdades, que podamos llegar a todos, Señor. Bendice el ministerio para que se pueda esparcir y sean muchos los que puedan conocer. Señor, que tu Espíritu nos acompañe siempre y nos ayude a mejorar, nos perdone las muchas deficiencias, los pecados que cometemos y nos ayude, Señor, a santificarnos. Prepáranos ahora para el sermón. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.